En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en el domingo octavo después de Pentecostés y en este evangelio que es muy rico en lecciones, se nos presenta al final del evangelio los hijos de la luz y los hijos del siglo. Los hijos de la luz son los hijos del reino de Dios, bautizados, que quieren amar a Dios, que quieren seguir a Dios, salvar sus almas. Los hijos del siglo, en cambio, son los hijos de este mundo que no quieren oír de Dios, porque son enemigos de Dios y se empeñan en serlo. Los hijos del siglo, en sus relaciones con los de su especie, son más listos que los hijos de la luz. Y tal vez nosotros quisiéramos que esto fuera al revés, pero no es así. Jesús parece aquí que está alabando algunas acciones que están malas, pero no alaba a estos hijos del siglo o hijos del mundo por sus malas prácticas, sino por la habilidad que ellos emplean en procurarse su existencia a una costa de medios ilícitos, porque recurren al fraude, a la usura, a la estafa, la mentira. Eso es algo común, lo sabemos muy bien por experiencia propia. Sabemos que mucha gente recurre a esto para ganar dinero. En esto los mundanos prosperan más que los hombres de conciencia, que los hijos de la luz, diríamos, por la sencilla razón de que no respetan medios, no les interesa usar lo que sea para ganar lo que sea. Los hijos de la luz deberíamos imitar a los hijos del mundo, no en sus pecados, ciertamente, sino en la sagacidad en procurarnos los bienes del cielo, así como éstos se procuran las cosas de este mundo. Entonces Jesús nos está diciendo que debemos ser sagaces, prudentes, hábiles para procurarnos los bienes del cielo, a imitación de cómo se procuran los bienes de la tierra los hijos del mundo. Por eso en el Evangelio de San Mateo dice Jesús, atesorad riquezas en el cielo, como si estuviera hablando de las riquezas que encontramos aquí en el mundo. Allá en el cielo también hay riquezas y tenemos que atesorarlas. Y en esto no hemos de ser menos provisores que los hijos del mundo lo son con respecto a las cosas mundanas. ¿Nos está incitando entonces Jesús a usar medios ilícitos para ganar el cielo? No exactamente. No medios ilícitos, sino, como dije recién, sagacidad, habilidad, prudencia, en saber aprovechar las oportunidades que Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso nos extiende para salvar nuestra alma. Quien no lo haga es verdaderamente un tonto que deja pasar lo que Dios le brinda, así como se dejan pasar las aguas de un río sin beber de ellas. Entonces hay que ser provisores para ganarse la salvación del alma, apoyándose ciertamente en las gracias que Dios nos envía. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, confortados. Es decir, velar y rezar, que esto lo repite incansablemente Jesús en varias partes, aceptar la divina voluntad de Dios, cueste lo que cueste, tengamos que pasar lo que tengamos que pasar, ayudar al prójimo de todo corazón y arrepentirse de los pecados. Esto es lo que se nos pide, de lo cual debemos nosotros aprovecharnos para ganar el cielo, para ganar la salvación. En cambio, nosotros somos ricos en iniquidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que por culpa propia, por nuestros pecados y también por culpa de los pecados de los demás que influyen directamente en nosotros, estamos rodeados y cargados de iniquidad, estamos cargados de pecados. Por eso podríamos decir con toda tranquilidad que somos ricos en iniquidad. Pues bien, el Evangelio de hoy nos dice que aún las riquezas de iniquidad, que son todas las cosas malas que hacemos nosotros y de las cuales somos ricos, deben ser utilizadas para alcanzar la salvación. Por eso ofrecer nuestro sufrimiento,
si es sufrido por amor a Dios, por no poner nuestro corazón en humillarse ante la poderosa mano de Dios para que Él nos ensalce a su tiempo. En el Evangelio nuestro Señor nos da un ejemplo de esto, que es el de María Magdalena, cuya fiesta celebramos ayer, quien por haberle sido perdonados muchos pecados, amó mucho. Se atrevió incluso a entrar a la casa del fariseo y hacerle los ritos de unción a Jesucristo, de lavar sus pies y su cabeza y secarlos con sus cabellos. ¿Cuál de ellos amará más a Dios?, pregunta Jesús al fariseo. Supongo aquel a quien más ha perdonado, le contesta muy sabiamente el fariseo a Jesús. En procurarnos el perdón de nuestros pecados y en el cambio de vida, allí debemos poner nuestro corazón, porque allí donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, y quien tiene puesto su corazón en su tesoro no es necesario que lo fuercen a buscarlo. Entonces, buscar el perdón de nuestros pecados y el cambio de vida, de ese gran tesoro de iniquidad que tenemos, de nuestra maldad, debemos procurarnos el bien de salvarnos, usándolo bien ciertamente. Es de notar que el administrador de la parábola no era un simple individuo, estaba a cargo de toda la administración, es decir, de todo el negocio, y no era cualquier persona ante el amo, sino alguien muy especial en quien el amo confiaba. Podemos ver en este administrador la figura del sacerdote, que ejerce esta administración o esta mediación entre Dios, que es el amo aquí en la parábola, y los deudores, los fieles que son pecadores cargados de deudas. El sacerdote entonces actuando como mediador entre Dios y los hombres. Y como tal fue acusado de dilapidar los bienes del amo y por esto recibió el calificativo de inicuo. A este tal el amo le quitó la administración de sus bienes, da cuenta de tu administración porque ya no puedes ser mi administrador. Le quita la administración y se quedó este hombre en la calle. Podríamos dar como ejemplo de un inicuo sacerdote, un inicuo administrador de los bienes de Dios, aquel sacerdote que está en comunión con los herejes del Vaticano II, de lo cual ya hemos hablado en otras oportunidades. Están en comunión con los supuestos papas, que son ciertamente herejes. Y recibir la comunión sabiendo que tal sacerdote nombra en la Santa Misa, que esto también ya lo hemos explicado en la Una Cum, a un hereje, es hacerse cómplice de ese hereje. Es decir, el sacerdote se hace cómplice del hereje y aquel fiel que, sabiendo que el sacerdote está nombrando a un hereje en la Santa Misa y va y recibe la comunión, se hace también cómplice del hereje. Tengo yo la obligación de decir y de repetir esto porque es realmente un mal que nos rodea y nos toca muy de cerca y que tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a la mayor cantidad de fieles posibles de comprender este gran y grave problema que tenemos. Tal sacerdote que está en comunión con los herejes tendrá que dar duras cuentas a Dios, así como el amo le pide cuentas de la administración al mayordomo, al administrador, de cómo administró entre los fieles los bienes de su amo, es decir, los bienes de Dios, porque por esta razón dejó de ser administrador del amo. Es decir, el sacerdote en comunión con los herejes no distribuye o no administra bien los bienes de Dios, los hace cómplices a las pobres personas, a los pobres fieles. Sin embargo, el inicuo administrador, aquí la parábola da un giro, un cambio, se granjeó amigos por medio de la inicua riqueza, que ya explicamos qué cosa es la inicua riqueza, y pudo ser contado en las moradas eternas, así como también cualquiera de nosotros podría ser contado si usáramos nuestra inicua riqueza en granjearnos amigos. Es decir, este administrador que quedó en la calle supo aprovecharse de sus pecados
llegó a conciencia de que había cometido pecados, para ganarse con ellos, con esos pecados, la gracia de Dios, porque supo arrepentirse, supo ofrecerlos, proponer un cambio de vida, supo ponerse de pie y caminar según Dios, todas gracias que Dios le brindó a pesar de lo pecador que era. Nos dice San Lucas inmediatamente después de esta parábola, quien no es fiel en la riqueza inicua, es decir, quien no hace eso con la riqueza inicua que todos tenemos, que son nuestros pecados, etcétera, nuestras maldades, quien no es fiel en la riqueza inicua, ¿quién nos confiará la verdadera riqueza? Es decir, ¿quién nos dará la salvación y el gozo en el cielo? Las liberalidades con que se salvó el administrador no fueron a costa de sus bienes propios, sino a costa de los bienes de su amo, que es rico y bueno. Porque no tenemos bienes propios con los cuales poder salvarnos, no podemos comprar nuestra salvación, por así decir, sino tan solo los bienes de Dios. No nos alcanzaría nunca nada para poder adquirir nuestra salvación si solo contáramos con los bienes propios. Solo contamos entonces con los bienes de Dios. Dios es rico en misericordia por causa del grande amor suyo con que nos amó, nos dice San Pablo, guardándose de colocar pesadas cargas sobre los hombros de los demás. Dios no pone pesadas cargas sobre los hombros nuestros, como hacían los hipócritas escribas y fariseos en la época de Jesús y todavía lo siguen haciendo. Los bienes que Dios nos ofrece para salvarnos no son pesadas cargas, sino todo lo contrario. En el Antiguo Testamento llamaban carga de Dios a las profecías de Jeremías, porque Jeremías les hablaba sin pelos en la lengua, directamente, le decía que estaban haciendo mal, que tenían que cambiar, que tenían que arrepentirse. Jeremías les decía estas profecías y a ellos no les agradaban las profecías. Entonces leemos este hermoso texto de Jeremías. Cuando te preguntare este pueblo o un profeta o un sacerdote diciendo ¿cuál es la carga de Dios?, le responderás, la carga sois vosotros, y yo os desecharé, dice Dios. Mas no digáis más carga de Dios, pues la carga de cada cual será su propia palabra, ya que habéis pervertido las palabras del Dios vivo, Dios de los ejércitos, nuestro Dios. En paralelismo, en el Nuevo Testamento, algunos llaman carga de Dios a profecías también, a cosas que todavía no han sucedido, que tienen que pasar en el futuro, las profecías que hablan particularmente de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, y por la misma razón que llaman carga a las profecías de Jeremías. Es decir, no les agradan estas profecías de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la parusía. Y por lo tanto las consideran una carga, como así consideraban los del Antiguo Testamento, una carga las profecías de Jeremías. Se insiste todavía en una restauración de la Iglesia, que podría llegar a resolver los problemas del hombre, pero esto sería resolverlos según el hombre, según planes humanos que se podrían tener, por más buenos que sean, y no según el plan de Dios, que en realidad quiere enviarnos a su Hijo por segunda vez, y por eso estas profecías sobre la parusía. Por eso, quien no las sigue, quien no las ama, está o las considera como una carga de Dios. Y volviendo al texto de Jeremías, es que carga somos nosotros mismos, y nuestra propia palabra, que no vale nada, que no es más que pecado, por haber pervertido las palabras del Dios vivo. Pervertimos las palabras del Dios vivo cada vez que no consideramos principalmente su significado literal, sino que nos inclinamos más a considerar una explicación alegórica o una acomodación de esas palabras que nos satisfaga. Entonces pervertimos las palabras de Dios, no le damos el verdadero significado que tienen y por eso las consideramos una carga a lo que nos dice Dios.
Por eso, sin entrar en detalles de cuándo Dios desplegará su ira sobre toda la humanidad pecadora, sabemos que esto realmente ocurrirá porque está en las profecías. Precisamente el profeta Isaías en el Antiguo Testamento describió la caída de Babilonia, la Babilonia donde fueron cautivos los israelitas, que ocurrió en el año 538 a.C. Y así como aquella ciudad fue destruida, así serán destruidos también los enemigos de Dios ante la aproximación de la parusía de nuestro Señor. La caída de Babilonia figura de la caída de la Babilonia actual, y esto va a ocurrir. Dice Isaías, Babilonia nunca jamás será habitada, es decir, llevándolo ya a nuestros tiempos modernos, es decir, no se volverá a encontrar en el mundo a los enemigos de Dios, porque Dios los destruirá, y porque no se arrepienten de sus pecados. Isaías predijo la caída de la ciudad de Babilonia, y en efecto esto ocurrió. La maldición sobre esa ciudad perdura hasta hoy. Nadie ha osado reedificar la ciudad maldita, ni siquiera los nómadas levantan sus toldos sobre las ruinas de la misma. Y así dice el texto de Isaías: carga contra Babilonia que vio Isaías. He dado órdenes a mis consagrados, he llamado a mis valientes para ejecutar mi ira, y ellos saltan de gozo por mi gloria. Se oye tumulto sobre los montes, como tumulto de mucha gente, voces de alarma de reinos, de naciones reunidas. Vienen de tierra lejana, de los extremos del cielo, Dios y los instrumentos de su furor para asolar la tierra entera. Es decir que Isaías además describe la destrucción que experimentará el mundo en el día de Dios. Cercano está el día de Dios, vendrá como ruina de parte del Todopoderoso, continúa Isaías. Por tanto, todos los brazos perderán su vigor y todos los corazones de los hombres se derretirán. Temblarán, convulsiones y dolores se apoderarán de ellos, se lamentarán como mujer parturienta. Cada uno mirará con estupor a su vecino, sus rostros serán rostros de llamas. He aquí que ha llegado el día de Dios, el inexorable, con furor e ira ardiente, para convertir la tierra en desierto y exterminar en ella a los pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán más su luz, el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará resplandecer su luz. Entonces castigaré al mundo por su malicia y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los opresores. Vemos con mucha claridad que Isaías hablaba tanto de la Babilonia antes de Cristo, en la cual estaban sometidos los israelitas y que cayó, como también de la Babilonia futura. Cosas que yo he leído ahora acá de Isaías todavía no han ocurrido y son profecías futuras de lo que tiene que ocurrir. ¿Y quién podrá escapar a semejante ira de Dios? Por eso Dios nos envía signos que son inconfundibles, que vienen de su mano todopoderosa y nos sirven para nuestra salvación. Dice el Evangelio: por tu propia boca te condeno, siervo malvado. ¿Pensabas que soy hombre duro, que saco lo que no puse y ciego lo que no sembré? Pregunta Dios. Dios se indigna contra los que, pensando mal de su misericordia, no conciben palabras de Dios que no sean una carga, una amenaza o un pesado mandamiento, olvidando que toda la Sagrada Biblia es un inmenso mensaje de amor paternal, como nos dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Lejos de eso, creemos ser salvados por la gracia del Señor Jesús y también ellos. Por lo tanto, en aquel día, el día de la ira de Dios, solo podrá escapar de ella aquel que no haya pensado mal de Dios y que se haya aprovechado de sus iniquidades para arrepentirse, para conquistarse el cielo.
Al aproximarse los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los signos de Dios para llamar a los pecadores al arrepentimiento se van haciendo cada vez más patentes. A esta conclusión se puede llegar por las siguientes características de los signos, de esta carga de Dios. Jesús nos habla de que antes de su parucía habrá un aumento de engaño. Aparecerán numerosos falsos cristos. Habrá rumores de guerra y guerras, y las naciones chocarán unas contra otras. Esto es ya muy fácil de verlo. Así como en las labores de parto los dolores aumentan en frecuencia, son cada vez más, y en intensidad, antes de llegar al momento de dar a luz, así también los signos de la inminente parucía aumentan en frecuencia e intensidad. Esto es lo que nos lleva a nosotros a concluir la inminente parucía, que los signos van en aumento en frecuencia e intensidad. Y esto comprueba lo que Jesús dijo en el Evangelio, sobre todo lo que está en San Mateo capítulo 24. Es decir, este aumento de signos o de frecuencia y de intensidad son prueba de que vienen de Dios, son prueba de su misericordia, de su gracia, porque Él quiere llamar a los pecadores a la reflexión a través de estos signos y ofreciendo a su vez el perdón de los pecados a través de su único Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios usó el clima extremo como una plaga. La 7ª plaga en Egipto fue granizo. Mandó también el signo de la hambruna que desoló la tierra en tiempos de José, el menor de los hijos de Israel, y también la terrible inundación en tiempos de Noé. Dios ya usó los signos de clima extremos. Y en estos tiempos Dios se está manifestando nuevamente a través de fenómenos de clima extremos, tales como intensas lluvias inundando grandes regiones, altas temperaturas nunca registradas anteriormente causando fuegos y que queman casas y bosques, que es lo que está sucediendo. No lo vemos aquí nosotros, pero está sucediendo hoy en el hemisferio norte y muy, muy gravemente, tanto en Estados Unidos, en Canadá, como en Europa y los países de Asia. Y cayó del cielo sobre los hombres granizo del tamaño de un talento, nos dice el Apocalipsis. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga fue sobremanera grande. Dios manda granizo muy, muy grande para que los pecadores se arrepientan. Y al sol fue dado a abrasar, en otra parte del Apocalipsis, a los hombres con su fuego. Y los hombres se abrazaron con grandes ardores y blasfemaron del nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, mas no se arrepintieron para darle gloria a Él. ¿Qué es lo que está sucediendo con las altísimas temperaturas que están experimentando en el hemisferio norte? Justo antes de su segunda venida habrá condiciones extremas como signos enviados por Dios que indican que está por intervenir. Y de estos medios debemos servirnos para granjearnos amigos en las eternas moradas. Job no entendía por qué le sucedían tantas cosas malas a él, pero sabía que Dios era bueno y seguía confiando en Él. Y esta debería ser nuestra actitud también ante estos signos, ante estos tiempos malos. Somos pecadores, dice San Pablo, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero sabemos que este mundo no es para nosotros y que el hombre fue creado para una perspectiva eterna, como leemos en San Pablo, por lo cual no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, el hombre interior se renueva de día en día, porque nuestra tribulación momentánea y ligera va labrándonos un eterno peso de gloria, cada vez más inmensamente, por donde no ponemos nosotros la mirada en las cosas que se ven, en las cosas de este mundo, sino en las que no se ven, en las del otro mundo, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y por su parte, San Pedro nos dice, pues, ¿qué gloria es si por vosotros
si por vuestros pecados sois abofeteados y los soportáis. Pero si padecéis por obrar bien y lo sufrís, esto es gracia delante de Dios. Para esto fuisteis llamados. Pongamos un poquito atención a estas palabras de San Pedro. Para esto fuisteis llamados. Es decir, para obrar bien y sufrir por Dios en ese obrar bien, porque la respuesta la mayoría de las veces es mal de parte del mundo. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él que no hizo pecado y en cuya boca no se halló engaño, cuando lo ultrajaban no respondía con injurias y cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al justo juez. Obraba bien delante del mal. En los últimos días la moral de la sociedad es desastrosa y esto cada uno puede describirla, porque la experimentamos personalmente, pero veamos lo que dijo San Pablo hace 2000 años atrás, una perfecta descripción de lo que ocurre hoy con nuestra sociedad. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán ciertamente apariencia de piedad, mas negando lo que es su fuerza. A esos, dice San Pablo, apártalos de ti. Todo esto, como dije, ya lo estamos viviendo y son en consecuencia signos inequívocos que van en aumento, en intensidad y en frecuencia, de la proximidad de la parusía. Deseemos la venida de Jesús. Dios tiene un plan perfecto, quiere que el mayor número de personas se salven. Dice San Pedro, no es moroso el Señor en la promesa, antes bien, lo que algunos pretenden ser tardanza, tiene Él paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y así debemos vivir mientras lo esperamos. Dice San Lucas, mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez, y con cuidados de esta vida, y que ese día no caiga sobre vosotros de improviso como una red, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra entera. En esto hay que velar, no quedarse enredado en esta vida, sino estar atento a la venida de nuestro Dios, que ese día no caiga de improviso sobre nosotros. Contaremos con la ayuda de Dios, ciertamente. ¿No lo sabes y nunca lo has oído?, dice el profeta Isaías. Dios es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa, su sabiduría es insondable. Él da fuerzas al desfallecido y aumenta el vigor del que carece de fortaleza. Desfallecerán hasta los jóvenes y se cansarán, y los mismos guerreros llegarán a vacilar. Pero los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas, echarán a volar como águilas, correrán sin cansarse, caminarán sin desfallecer. Y San Pablo, quien consiguió del Señor la gracia de ser un fiel intérprete suyo, nos aconseja: el tiempo es corto, resta pues que los que tienen mujeres vivan como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que usan del mundo como si no usasen, porque la apariencia de este mundo pasa. La inferencia que San Pablo hace en este texto es que no debemos aficionarnos a este mundo, que lo creemos indispensable, como si después de esto no hay otra cosa más, y lo consideramos nuestro cielo, y que no debemos aspirar a más. Cuidado con eso, digamos, que el mundo nos atrae mucho, muchísimo, y no aspiramos a más.
Y ya para finalizar, dice San Bernardo que 4 son los acreedores que nos exigen que paguemos nuestra deuda con una vida santa. Entonces es un llamamiento a tener una vida santa. Esos 4 acreedores son Jesucristo, mis pecados, el cielo y Dios Padre. Un acreedor es alguien que tiene el derecho a que se le satisfaga una deuda. Sin embargo, el administrador justo, con mayúsculas, nuestro Señor Jesucristo, nos redujo o nos quitó en su totalidad ya la deuda, muriendo por nosotros en la cruz. Nosotros debemos aprovecharnos de las gracias que vienen de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él ya pagó por nosotros. Por eso Él es nuestro primer acreedor. En la Santa Misa, en el momento de la comunión del sacerdote, primero comulga la Santa Hostia y luego el cáliz. Antes de comulgar del cáliz, se pregunta el sacerdote usando las palabras del Salmo: ¿con qué corresponderé yo al Señor por todo cuanto Él me ha dado? Sumiré el cáliz salutífero e invocaré el nombre del Señor. Invocaré al Señor con cánticos de alabanza y me pondré a salvo de mis enemigos. Es decir, que con la comunión bien recibida satisfacemos nuestras deudas ante Jesucristo. El segundo acreedor son mis pecados. También ellos exigen que repare con una vida santa. Debemos, por lo tanto, hacer frutos dignos de penitencia y que recuerde en la amargura de mi alma mis años pasados. Y para esto, ¿quién es idóneo? ¿Quién es capaz de soportar todo lo que uno hizo en el pasado? El tercer acreedor que tenemos es el cielo que esperamos. Esta futura vida también exige santidad de vida. Deseamos la felicidad eterna y esta exige santidad de vida, y no hay menor dureza que la verdad. La vida eterna es descrita en el Salmo: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y por último, el cuarto acreedor es Dios mismo, y me exige una vida santa. Todo se lo debemos a Él, tiene el derecho de primacía sobre los otros 3 acreedores. Él está a la puerta, Él es el creador, nosotros su criatura, nosotros su siervo. Él es el Señor, el alfarero, nosotros la vasija. Sin lugar a dudas, a Él debemos servir con toda la verdad, con todas las fuerzas, para que no nos mire con ojos de indignación, nos desprecie y nos entregue a tormentos para siempre. Son grandes nuestros acreedores y debemos devolverle. Por nosotros mismos solo podemos ahogarnos ante semejante mareada. Necesitamos de los bienes del amo para granjearnos la salvación. Por eso le pedimos a Dios que responda por nosotros. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, como dijo Jesús. Paga tú las deudas, líbrame de todas ellas, pues tú eres Dios y no hombre, y lo que es imposible a los hombres le es posible a Dios. De mi parte solo podré decir: hice lo que pude, Señor, tenme por excusado, pues tus ojos vieron mi imperfección. Le decimos a nuestro Señor: ven, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.